la tertulia de hoy. La palabra es poderosa y no puede ser devaluada con mentiras. En Dentro y Fuera en la Radio, su cita con la verdad. Por Latina 88.1 FM en Quito y Radio Play Internacional en www.radioplayinternacional.com para el mundo. Un diálogo claro y transparente sobre los temas más importantes que necesita saber el país. Esta es la tertulia de hoy con las otras noticias. Esto es Dentro y Fuera Radio Noticias. Ya están con nosotros dos importantes invitados. Está el ingeniero Dara, experto informático, y también está con nosotros el doctor Francisco Rocha, un experto en temas políticos, un analista político muy respetado, quien ha tenido la gentileza ya de estar con nosotros compareciendo a esta invitación para hablar de un tema que nos parece muy interesante. Se hace el anuncio con bombos y platillos, señoras y señores, de que al fin el Consejo Nacional Electoral va a permitir una auditoría informática al sistema que posee el Consejo Nacional Electoral. Pues en los próximos minutos, hacia las 9 de la mañana, se estableció una reunión al más alto nivel de toda la dirigencia política ecuatoriana con los vocales del Consejo Nacional Electoral, en aras precisamente a analizar, en aras a establecer qué mismo ha ocurrido con lo que el presidente constitucional de la República, Rafael Correa Delgado, ha dicho es el fraude político más grande que ha vivido el país. Pues Francisco Rocha, ¿cómo está Francisco? Buenos días, muchas gracias. Estamos revisando las redes sociales, la gente sigue hablando, sigue preguntando y dice que no puede ser posible. Se menciona de que a nivel nacional podrían ser 35, 40 mil ciudadanos ecuatorianos a quienes se les ha robado la identidad, a quienes se les ha falsificado las firmas. Entonces, el problema que apareció como de 293 personas que supuestamente habían adulterado firmas y que habían registrado falsamente los nombres cambiados al interior del Consejo Nacional Electoral, este momento ya son miles de personas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional que han resultado estafadas con esta práctica dolosa, políticamente hablando, éticamente, que merece todo el rechazo de la opinión pública nacional. Ahora se habla de la auditoría informática. En el fondo también de por medio está la renuncia de doña Betty Tola, la ministra de la política del presidente Correa, que lo uno y lo otro, ¿tú crees que ha ido de la mano, Francisco? Gracias por la invitación. A ver, una auditoría informática no solo que debería ser noticia, debería ser una cosa normal, porque en cada proceso, en cada actuación de un Consejo Nacional Electoral, o lo que antes se llamaba Tribunal Supremo Electoral, debería ser algo que siempre estemos vigilantes, no solo cuando se desata un escándalo, y un escándalo, me temo yo, muy orquestado, es demasiado público. O sea, ¿cómo comienzan? Ahí sí la prensa corrupta sirve ¿para qué? Los primeros que asoman ahí son 2 o 3 periodistas de un canal de televisión, que viéndose en la pantalla, en la página electrónica del Consejo Nacional Electoral, dije, yo no me he afiliado a ningún partido, ¿por qué consto aquí? Y van y sale la noticia y hacemos el seguimiento. Ahí la prensa corrupta sirve para hacer el escándalo. Y claro, no es como dirían en el barrio, pelo de cochino el escándalo que se organiza, porque es una cosa en realidad seria. Pero siendo tan serio como es, todos hemos calificado de fraude, de falsificación, de robo de identidad, un montón de calificativos. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora, Vicente? Lo único que nos queda constancia es de que si uno ingresa a la página electrónica del Consejo Nacional Electoral, entonces ahí vamos a ver cuántos pueden ingresar. El 16% de los ecuatorianos tienen acceso directo, más o menos, y eso es una cifra bien alta, de acuerdo a lo que dicen los censos, ¿no es cierto? Tienen acceso al internet y podrían revisar eso. Pero hasta antes de que hicieran el escándalo la prensa, nadie se le ocurre entrar pues a la página electrónica a ver si está afiliado o no, porque uno sabe que no está afiliado. Claro. Entonces, tú no entras a revisar algo. A nadie se le ocurre que le roban la identidad, ¿no? Exacto. Pero hasta aquí lo que hemos conseguido, Vicente, es que tú entras a la página electrónica
y varios miles de ecuatorianos asoman en esa página electrónica como adherentes o como afiliados a un partido o a un movimiento político. ¿A cuál? A todos. No hay uno solo que digan, vean, en este se han olvidado, no, en este no constan. Entonces, pero nadie nos ha dado la copia original de la firma para decir, oiga, esta es mi firma, esta es la firma que me han puesto para adherirme a este movimiento y esa no es, y yo poder demandar. Entonces, ¿qué están haciendo? Nos han tenido casi 10 días, llevándonos a que nosotros que somos los agredidos tengamos que ir a hacer un trámite para desafiliarnos, un acto que no hemos hecho. Y segundo, el Consejo Nacional Electoral te obliga a presentar una demanda ante la Fiscalía diciendo, señores, me han falsificado, y ahí ya nos hacen cometer el primer error. Porque si yo quiero demostrar que alguien me ha falsificado, he de tener un documento, Vicente, que diga, y el tribunal me tiene que proveer eso. Claro. Una copia certificada en donde conste mi firma adulterada, falsificada, lo que querramos decirle. Pero si yo no tengo ese documento, ¿por qué he de ir yo a la Fiscalía o por qué el ecuatoriano común y corriente ha de ir a iniciar un proceso judicial para demostrar que yo no he hecho ese acto en el que consta en una página electrónica? ¿Proceso judicial en contra de quién? Exacto, ¿en quién? Es el tribunal el que me ha puesto hasta este claro. Rato. Lo único cierto es que es del tribunal, Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el que me ha puesto en una lista. Primero que eso te digo. Muy interesante, ¿no? Porque en este momento mira, la persona denuncia, pero no sabe quién le falsificó. Y no sabe a quién demandar. ¿A quién demandar? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un juego de escándalo que creo se les fue de las manos y podría estar vinculado nada menos que a la salida de doña Betty Tola del Ministerio de la Política. Porque esto es política. Claro, ¿no es cierto? Que hay políticos que actúan mal siempre, no ahora. Yo creo, Vicente, que también nosotros como comunicadores sociales, como analistas, como gente que hace el seguimiento a la vida nacional, caímos en la trampa de seguir hablando en base a la agenda que nos propone el señor presidente de la República en sus monólogos de los sábados. Entonces el día sábado él decide, y una cosa que a mí me llamó la atención, decide que esto es un escándalo y que es el fraude más grande de la historia del país. Bien, y si llegamos a comprobar, en realidad es una cosa vergonzosa, pero para eso están las instituciones. No para que la República tenga vergüenza, sino para que se cumplan las leyes. Y un Consejo Nacional Electoral lo que tiene que hacer no es un escándalo, tiene que resolver esos problemas. No debió haber inscrito a los partidos, y si tenía dudas debió iniciar él el proceso y demostrarnos que ahí había una adulteración y no poner los nombres de los ciudadanos ecuatorianos en listas de partidos y movimientos políticos, porque además eso es un atropello a la identidad propia. Si yo no quiero decir que estoy afiliado, ¿quién me va a obligar a decir que estoy afiliado o que adherí? En momentos en los que la República vive con temor, el asomar afiliado a un partido político contrario al del régimen es un peligro, y eso hay que decirlo. Y la gente, por más que haya firmado, el rato que se ve, si es un funcionario público, va a decir que no ha firmado. Entonces, todos estos contextos que estamos analizando nos llevan a pensar de que esto tiene un trasfondo mayor. Yo no estoy desconociendo que esto es un escándalo, que es una cosa vergonzosa para la actividad política, para los dirigentes políticos. No estoy desconociendo. Pero si el país tuviese instituciones fuertes, consolidadas, no necesita pasar estas vergüenzas públicas, porque son ellos los que habrían limpiado y metido a la cárcel a los que hay que meter. Pues esta mañana estamos escuchando estos importantes análisis por parte de Francisco Rocha, un analista político respetado en nuestro país. En realidad, me parece que lo importante es actuar frente a este gran escándalo político a nivel de fraude nacional. Pues está con nosotros también Francisco Endara, experto en temas informáticos. Francisco, ¿cómo mira usted en términos técnicos
el tema de que el presidente de la República y también muchos actores políticos ecuatorianos han dicho que es necesario hacer esta convalidación del sistema informático del Consejo Nacional Electoral a través de una auditoría informática. Vamos a volver con usted después de este corte, con Francisco Endara. El anuncio da cuenta de que va a existir una auditoría informática al Consejo Nacional Electoral. Vamos a hablar con Francisco Endara, experto en temas informáticos. Francisco, ¿cómo mira usted este anuncio? ¿Usted cree que va a ser posible que en realidad, de verdad, los ecuatorianos a través de esta auditoría informática podamos conocer en realidad qué está ocurriendo al interior de este organismo del Estado? Muy buenos días, Vicente, un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, realmente yo tengo mis serias dudas respecto al tema de la auditoría, porque este tema del sistema del Consejo Nacional Electoral, yo lo veo algo así como una caja negra en la cual nadie sabe qué pasó. Y una vez que ya están consumados los hechos, que está hecho el daño, no se sabe ni siquiera por dónde viene el problema. Si fue un problema en la red, que alguien realmente se metió a la red, alteró la base de datos, ¿y dónde estaría la constancia de eso? ¿Será que la auditoría nos puede demostrar esto? Yo recuerdo, yo estuve presente en una presentación que hizo el señor Omar Simón, que es expresidente del Consejo Nacional Electoral. Esto está subido en la página web del Consejo Nacional Electoral. Y en esa época era previo al tema de la consulta popular y de las inscripciones de organizaciones políticas. Omar Simón expresó, y aquí lo dice textual, está en la propia página del Consejo Nacional Electoral, a una reunión que yo asistí como técnico informático en este tema. Dice, Omar Simón expresó que la presentación que se realizó públicamente ante la ciudadanía y medios de comunicación servirá para evitar especulaciones malintencionadas que puedan desvirtuar el proceso que el organismo electoral está llevando a cabo con absoluta transparencia. Simón resaltó que el proceso es 100% confiable y seguro. Entonces, hoy estamos viendo que no ha sido tan 100% confiable y seguro. Yo me río, Francisco, porque me acordé del reportaje de Coavisa, ¿no? El problema es de que muchos de estos titulares de las entidades de control del Estado terminan como Pinocho, con una nariz grandota, ¿no? El otro día entrevistaban a Omar Simón y precisamente le recordaban esto que Francisco Endara nos hace que recordemos también esta mañana. Entonces sacaban declaraciones del señor Simón en donde decía que el sistema informático es 100% confiable del Consejo Nacional Electoral. Y luego el periodista de Coavisa lo fue a entrevistar y le dice, ¿qué pasó? Pues señor Simón, usted dijo esto, ¿no? Tal fecha y ahora. Es que yo no recuerdo que haya dicho, no recuerdo, ¿no? Y claro, ya después cuando comenzó a librarse del Alzheimer, el señor Simón dijo que él verdaderamente cree que el sistema que se creó en el Consejo Nacional Electoral era confiable. Pero ya todos sabemos lo que ha ocurrido. Entonces, una auditoría informática, ¿qué va, si esta es profesional, objetiva, seria y responsable, qué va a demostrarnos? Bueno, en una auditoría informática básicamente debería demostrarse dónde estuvieron las fallas o dónde el sistema presenta huecos de seguridad o presenta fallas en el programa para que se haya realizado este tema de las firmas. Pero a mí, más que el tema de la auditoría, porque todos sabemos que tarde o temprano el poder lo está cooptando todo, ¿no? Y tarde o temprano las auditorías, los jueces, los organismos encargados del control social terminan diciendo lo que el presidente, o la orden que da el presidente en la sabatina o en alguna reunión. Todos hemos visto que es ese proceso así. Entonces, por eso yo tengo mis serias dudas sobre el tema informático. ¿Quién debería hacer esta auditoría, Francisco? Bueno, yo pienso que debería tal vez llamarse a nivel internacional, personas a una auditora internacional de prestigio, ¿no? Y claro, que no haya ninguna seña de duda en la que cualquier funcionario público puede intervenir en este tema. Porque aquí, obviamente, ahorita ya vemos que están tratando de liberarse de responsabilidades. Y eso ya está clarísimo. Recordemos que ahorita se ha llamado a la Fiscalía a declarar a personas, a todo el mundo, menos a las personas del CNE. Exacto, menos a los vocales del Consejo Nacional Electoral, que es la pregunta que le voy a hacer a Francisco Rocha, a ver qué piensa él de este tema. En todo caso, también hay que tomar en cuenta que el señor Domingo Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral, ha dicho algo que me parece que es superlativo y muy importante. Ha dicho que el 60% del sistema informático del Consejo Nacional Electoral es inservible, obsoleto y que debe ir a la basura, a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir, señor, con esta declaración? Eso es una contradicción terrible, porque si Omar Simón decía que era 100% confiable,
Y ahora luego del problema, porque es luego del problema, no antes, luego del problema, ahora sí ya dicen que no vale. Y lo que más asombra es que en una sabatina anterior yo recuerdo que el presidente decía, nosotros ya teníamos conocimiento de esto. Bueno, si ya tenían conocimiento de eso, ¿por qué no lo pararon a tiempo el momento que se estaban inscribiendo las organizaciones políticas? Porque tampoco se puede tildar de mala fe, es que estos son unos corruptos y solo nosotros, nuestras firmas sí son margen de error. La de los otros sí son firmas robadas, son firmas corruptas. Y eso no se puede hacer. Yo pienso que también en el proceso debe haber, los dirigentes de los partidos políticos deben haber sido tal vez engañados por quienes les ayudaban a recoger firmas. O sea, eso tampoco se puede negar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que incluso, y ligado a esto, en el tema técnico, algo que a mí realmente me preocupa, yo también escuché el sábado pasado que se decía que esto tiene relación con la venta de datos, de bases de datos en Internet. O eso revierte una suprema ignorancia, o ahí detrás hay una idea oculta de controlar el Internet. ¿Por qué? Porque cualquier persona se puede meter, eso es notorio para todos, se mete en el Internet y encuentra que hay venta de bases de datos, ¿no? Pero es nombre, email, que es lo que realmente se vende a través de Internet, pero no las firmas de los electores, como parece que ha sucedido en este caso. Entonces, ahí surge una pregunta extra sobre todo. No se puede decir que esta es obra de los hackers. No se puede decir que es precisamente una obra de hackers, como le digo, que han vendido la base de datos. Pero de que hay una manipulación en el sistema informático, claro, está clarísimo, sea hacker o no. Y los fantasmas están dentro del Consejo Nacional Electoral. Todo apunta a eso. ¿Y por qué digo esto? Porque desde el punto de vista técnico, yo he conversado con varias personas, he recibido llamadas, me han mandado mails, y hay personas que me dicen, ¿cómo se explica esto? Yo me afilié a uno de los primeros partidos que el CNE inscribió, y luego ni siquiera aparezco afiliado. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque se entiende que el sistema tenía una limitante, que usted primero se afilia a un partido y luego de eso, o es adherente de un partido, luego de eso ya no puedo hacerle para otro, ¿sí? Pero hay otras personas que en cambio, luego de haberse afiliado a un partido, aparecen en otro. Entonces, eso nos apunta, nos da todas las luces de que hay un problema en el sistema informático y no sabemos de dónde viene. Y lo más curioso es que es chistosísimo cómo asoma, por ejemplo, el señor Alexis Mera, afiliado al movimiento Equipo. El señor Corcho Cordero, el presidente del Congreso, afiliado al Partido Social Cristiano. El Contralor del Estado, nada más ni nada menos que el Contralor General del Estado, afiliado a un movimiento manabita. Exacto, o soy yo, o yo estoy viendo un mensaje ahí. Como decía Francisco, ¿no? Yo creo que comparto totalmente con él este punto de vista, y lo hemos dicho aquí en Dentro y Fuera Radio Noticias. Nosotros, señoras y señores, tenemos nuestra propia agenda informativa. Esa es la verdad. No nos dejamos imponer la agenda informativa de ningún político, de ningún líder, peor de nadie que quiera sesgar la tendencia informativa en este país. Nos parece, por ejemplo, esta mañana nosotros hemos hablado del tema de la falta de cupos en escuelas y colegios. Hemos hablado de la ley de tránsito, pero ya este es un fraude científico, político, de la mano negra, de los fantasmas o como se les quiera llamar, que está allí, de cara frente al país, con 30.000 perjudicados aproximadamente. ¿Quién es el responsable? ¿Va a aparecer? ¿Tiene nombres y apellidos? Le pregunto a Francisco, ¿o es que esto se va a quedar en algo que nos preocupa también a los ecuatorianos? El otro día, en la comparecencia ante la Asamblea Nacional de los miembros y vocales del Consejo Nacional Electoral, luego de que intervinieron en Comisión General ellos, pensamos que se iba a abrir un debate, ¿no? Que les dejen expresar a las bancadas legislativas, y el presidente de la Asamblea dijo, señores, aquí termina la Comisión General, nadie dice nada. Es decir, después de lo que dijo. Claro, entonces eso por un lado. Lo otro que Francisco Endara esta mañana no recuerda que la Fiscalía va a hacer la investigación de todo el mundo porque todos son sospechosos, menos los vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa, Francisco? A ver, Vicente, escuchándole al experto informático, y dice, miren, no podemos esperar mucho de una auditoría informática, excepto que nos digan si alguien se metió por aquí, que eso podría ser, incluso podrían decir, en tal día alguien manipuló el sistema. Ahora, eso no nos dice quién manipuló, ni quién le ordenó, ni quién le contrató para eso. Pero podríamos determinar, que ya sería bastante, que sí, definitivamente, técnicamente se puede probar que alguien se metió al sistema, pero eso nos cubre una parte, de que asomen
toda la directiva del PRIAN afiliado a Alianza País, el propio candidato, precandidato presidencial Álvaro Noboa y el director nacional, más sus 2 secretarios de organización, están afiliados a Alianza País, según la página electrónica ¿de qué? Del Consejo Nacional Electoral. Y no asoman en el PRIAN. Lo que Francisco Endara nos decía, miren, esto, ¿cómo es posible de que figuras nacionales les pase esto? Ahí hay una primera versión, tú dices, 6 meses antes de la convocatoria debe uno no estar afiliado o debe ya estar afiliado para ser candidato. Este rato el señor Álvaro Noboa o el señor Fernando Cordero no podrían ser candidatos, el uno por el PRIAN, el otro por Alianza País, porque están afiliados a otros partidos. O el Partido Socialista candidatiza a Fernando Cordero o Alianza País candidatiza a Álvaro Noboa. Esa sería la única opción de que participe. Bien, ¿qué le pasa a este Consejo Nacional Electoral? Va y se presenta, como tú nos recuerdas, Vicente, ante la Asamblea Nacional y da unas cifras de espanto, en donde dice que más del 50% de las firmas presentadas, nada menos que por el partido de gobierno, que el señor presidente de la República ha dicho, yo soy la cabeza de esto. Y eso nos hizo notar en la rueda de prensa que dio sobre este tema. Yo soy la cabeza. Y después que en el informe a la Nación, dice que no solo que deberían pedir disculpas a riesgo de que les enjuicien por haber dicho lo que ha dicho, para que la prensa corrupta haga las noticias que hace. Señores, si nosotros lo que transmitimos es el relajo nacional, no hemos sido los que hemos provocado. ¿Quién nombró este Consejo Nacional Electoral? La Presidencia de la República, con el esquema de una constitución votada a pedido mayoritariamente por los ecuatorianos, pero a pedido del señor presidente, pues no de nadie más ni de la prensa corrupta. Y entonces nos encontramos unos enemigos que cubren todo lo que pasa en la República. No nos olvidamos de la narcovalija, nos olvidamos de los 7 millones del Ministerio del Ambiente, nos olvidamos del Comecheques, de que Fernández y de los negociados de la contratación pública, sí, ¿no? Nos olvidamos de que el Contralor, de cómo se han robado las cables del sistema informático al Ministerio de Finanzas y han hecho estos depósitos también, otro problema, ¿no? Y entonces ahí ahora, Francisco, y el hecho de que la Fiscalía diga que no les va a investigar a los miembros y vocales del Consejo Nacional Electoral. Bueno, ya cambiarán. Al menos así apareció una información. Sí, pero ¿no? Ya cambiarán de criterio después de que el presidente dice que si no les piden disculpas hay que enjuiciarles por daño moral. Los que han dañado la moral pública son todos estos. No alguien que va y dice, vean, a mí me corresponde, porque mira, una de las cosas que yo me de insistir y veo más o menos cuando conversamos con todos los colegas, digo, ¿cómo es posible de que la autoridad competente, en vez de cumplir lo que tiene que cumplir, que es vigilar estos procesos, salga a hacer un escándalo porque el presidente dice el sábado que hay que hacer escándalo? Sí, la fe pública. Francisco Endara, eso es, Vicente, eso es lo más penoso que nos pasa como democracia. En realidad, Francisco, yo creo que es importante hablar de la credibilidad, ¿no?, de la fe pública. El otro día una pariente mía que vive en los Estados Unidos, que está aquí, me decía, mira qué diferente es Ecuador con los Estados Unidos, haciendo un contraste y comparativamente hablando. Si el respeto a la autoridad pública en los Estados Unidos, ¿no?, a la bandera de los Estados Unidos, al himno, a las autoridades, al presidente, al vicepresidente, a los miembros del Congreso norteamericano, están en un estrado alto, ¿no? Hay un respeto a la ley, a la autoridad, a los emblemas nacionales. Aquí realmente es una pena decirlo. Somos ecuatorianos y orgullosamente de haber nacido en esta tierra, pero cuando la fe pública se va al suelo, entonces hay poco que preguntar y muchísimo menos que decir. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un batucazo a la democracia, Vicente? Y cuando hablan de que incluso estarían involucradas las firmas que se ha recogido para el vicepresidente de la República, para la candidatura al Premio Nobel de la Paz, ¿tú crees que se llega a ese nivel de incluso? Bueno, y a mí no se me habría ocurrido, excepto que por la rueda de prensa que dé el señor presidente de la República en la sede de su movimiento, y le sienta al lado al señor vicepresidente, y le hace decir, pues no,
Bueno, a mí también me han informado que en las firmas que se presentaron de mi respaldo a la candidatura a Premio Nobel de la Paz, que gentilmente, que todo ese nombre que yo le tipo, también están firmas falsificadas. O sea, vos dices, pero por Dios, ¿qué pasa? Increíble. Y no pasa nada, o sea, el vicepresidente nos lanza una bomba de esa naturaleza. Es el vicepresidente de la República, que se han pasado 6 meses hablándonos de que en realidad es posible una candidatura de él a Premio Nobel de la Paz, cosa que yo nunca he creído. Pero han pasado hablando, han hecho cadenas, han hecho desfiles, de un tema que es bien difícil como para robarles la palabra que utilizan los militantes del actual gobierno, para visibilizar la pobreza con los recursos que han habido. Se han ayudado y está bien, esa es la obligación del Estado. No hay que llevarle al Premio Nobel de la Paz por cumplir lo que hay que hacer. Claro. Ahora, claro, nos sorprende que hagan en un país en donde realmente no se hacía. Pero, Vicente, si eso fuese verdad, si vamos a pedir cualquiera, quiero ver si yo no consto también entre los que le respaldan al señor vicepresidente para Premio Nobel de la Paz. Quiero saber, a ver, ¿dónde está la lista? Ajá. Hicieron todo un espectáculo. De pronto todos somos adherentes claro, a la candidatura al Premio Nobel de la Paz del exacto, vicepresidente. Pero ya A nos eso olvidamos, llega, ¿no? pero Vicente... El gran ¿qué es fraude esto? ya no político, sino de la De buena la fe fe de los pública. ecuatorianos, el gran fraude de la fe pública, ¿no? Ese Entonces, tú sería el dices, titular claro, correcto. tú dices ahí después, a ver, y el señor vicepresidente es un tipo que se ha ganado con trabajo prestigio, pero no hemos vuelto a hablar de los problemas y las irregularidades en la vicepresidencia que le costaron el cargo nada menos que al secretario general de la vicepresidencia. Claro. Hemos vuelto a hablar de ese tema, no. La agenda, mi estimado sí. Vicente. No, y es muy Francisco, interesante, ¿no? Por eso es que y siempre... Francisco, siendo un técnico, nos habla siempre de lo que, cuando reflexiona, de la Sabatini que se dice, y a él le sorprende, siendo un técnico informático, le sorprende cómo se maneja. Y él nos decía, Omar Simón dijo que era el 100%, Seguro. pero yo les quiero recordar que Omar Simón dice, el otro día leí que decía, si el Mercedes-Benz, que es un carro probado, de prestigio, que cuesta todo eso, se le entrega a un borracho, a un tipo irresponsable, no es culpa del Mercedes-Benz. Sí. No del O sea, chumadito, ¿no? claro, o Es sea, problema del puede ser chumadito. que ahí calza lo que dice Omar Simón, el sistema es 100% confiable, pero está manejado por personas. Claro, pero ahí don Domingo Paredes se equivocaría, ¿no? Cuando dice el sistema informático es totalmente vulnerable en un 60%. Bueno, ¿a quién le creemos, no? Vicente, Al señor yo Simons. le quisiera hacer una No, pregunta claro, Francisco. a Francisco. Estaba averiguando y he visto un tema, un estudio de la ALADI, diría yo. Estaba averiguando cómo los bancos comparan las firmas para pagar los cheques, por ejemplo, o para autorizar un débito de la cuenta de ahorros corrientes, lo que sea, que tenemos cada uno de los ciudadanos. Entonces uno dice, a ver, del banco de datos que ellos van formando en virtud de la tarjeta que le hacen firmar a uno cuando llega al banco a hacerse cliente, digamos, ¿cierto? ¿Cuánto por ciento de la firma en la que uno va y pone ahí se tendría que empatar con la visión del cajero? Claro. No, es que es clarísimo y la pregunta que me hace mi contertulio Francisco viene muy bueno al caso, porque esto de las firmas sería equivalente a que usted vaya al banco y le giren la plata de un cheque de una persona X con la firma falsificada. La firma tiene que ser el 100% igual, tiene que ser idéntica, ¿no? Entonces ahí está viendo. ¿Por qué en los bancos no ha pasado esto con el tema de las firmas, por ejemplo? Es curiosísimo, habrá casos aislados por ahí, pero no en esta dimensión. No en esta dimensión. Incluso el otro día que entrevistamos a Marco Cuesta, que es un experto criminalístico, él decía una cosa interesante, decía que en un momento dado, hablando de lo que Francisco plantea del sistema financiero, uno gira un cheque y luego, siendo la firma de uno,
le rebota el cheque, es decir, no le pagan por inconformidad de firma. ¿Algún rasguito por ahí? Y cuando el otro día dijeron que iban a contratar a 300, 400 personas para hacer el análisis grafológico de cada una de las firmas, el señor Marco Cuesta dijo algo que me parece interesante. Yo le pregunté, le dije, perdone, usted que es experto en estos temas, dígame cuánto toma hacer el análisis firma por firma. Dijo, no menos de 48 horas y no más de 6 meses. Cada firma. Firma por firma. Entonces sumemos que son 30.000 firmas, multiplique por 48 horas. Nos pasamos 4 o 5 años. Veamos si son los 5 millones de firmas y de esos 5 millones un promedio, o sea, 1,5 millones de firmas estarían por analizar. Por analizarse. Entonces el problema está allí, ¿no? Yo creo que este es no un fraude político, sino un fraude a la fe pública ecuatoriana. Que es mucho decir y es altamente preocupante. ¿Qué pasaría, señoras y señores, si se enterasen nuestros colegas periodistas a nivel internacional que aquello que se sugirió y se dijo en aquella famosa rueda de prensa que nos ha recordado Francisco Rocha esta mañana, que se dio en la sede de Alianza País, allí en Avenida Los Chiris, en la capital de la República de los Ecuatorianos? Pues qué sería de verdad y qué pasaría, decimos esta mañana, si se enterase en la comunidad internacional de qué el supuesto gran respaldo con firmas para que nuestro vicepresidente se erija como el nuevo Premio Nobel de la Paz haya sido pues agitada y alentada con firmas falsas, con firmas nada confiables. ¿Qué pasaría? Pues se reirían de nosotros, sería una vergüenza nacional. Señores, hay momentos en que más vale la pena no decir nada que seguir hablando barbaridades. Así es que, con todo el respeto del mundo, yo creo, señoras y señores, que hemos llegado a un momento en que nos va a costar muchísimo esfuerzo el convalecer, el generar credibilidad en las instituciones de control del Estado ecuatoriano, como ha dicho esta mañana Francisco Rocha, y en un tema que ha sido compartido también con mucha sapiencia por parte de Francisco Endara, un experto informático. Muchísimas gracias a nuestros amigos panchos, ¿no? Gracias. Esta mañana Sí, el con los binomio, panchos. ¿no? Con los panchos. El trío Los Panchos, por ahí le traíamos al Francisco Borja.